las dos distopías más relevantes del siglo XX. Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y 1984, de George Orwell. En primer lugar, tenemos un índice acerca de todos los puntos que trataremos a lo largo de esta exposición. Creo conveniente también explicar cuáles han sido los principales objetivos que han motivado la realización de este proyecto. En primer lugar, establecer los principales paralelismos entre las sociedades distópicas ficticias y las sociedades reales, para así poder corroborar cuáles de las predicciones hechas por los autores se han cumplido desde la publicación de sus obras hasta nuestros días. Otro de los objetivos ha sido analizar las principales características distópicas presentes en ambos libros que nos permiten encuadrarlos dentro de este género. Para poder comprender este proyecto es importante conocer el significado del término distopía, pero para ello tenemos que saber qué es una utopía. Pues bien, una utopía es aquella idea de una sociedad perfecta pero a la vez irrealizable e imposible. Está basada en una sociedad real y existente y realiza una crítica mediante su perfeccionamiento, para así ensalzar cuáles son sus defectos. Este término surgió por primera vez en 1516 de la mano del escritor británico Tomás Moro en su obra Utopía. Una vez conocemos este concepto, podemos establecer que la utopía es lo opuesto a la distopía, ya que la distopía describe sociedades con futuros deplorables y atroces, basadas en sociedades reales. Trata de realizar un aviso sobre lo atroz que puede ser el mañana y el futuro que nos depara si no mitigamos los defectos de la sociedad actual. Pasamos a las principales características distópicas comunes en todas las obras encuadradas dentro de este género. Todas tienen lugar en un mundo imaginario mucho más avanzado a la sociedad y a la época en la que son escritos. También encontramos un estado totalitario en el que el Estado ejerce un control total sobre la sociedad mediante el uso de innovadores dispositivos tecnológicos que únicamente están al alcance de las clases sociales más poderosas y así pueden realizar una vigilancia a tiempo completo del pueblo. A continuación, pasamos al análisis de nuestra primera novela, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, publicada en 1932. Huxley nos introduce a una sociedad manipulada científicamente y condicionada psicológicamente, en la que se garantiza la felicidad de los ciudadanos, pero a cambio de una reducción de su libertad y de su pensamiento crítico. Para poder comprender esta obra es importante que conozcamos algunos acontecimientos biográficos sobre el autor. Aldous Huxley nació en Godalming, en Surrey, en 1894 y murió en Los Ángeles, California, en 1963. Nació en el seno de una familia de intelectuales que compartían intereses hacia la biología. Vivió en una casa rural donde compartió sus vivencias con otras grandes mentes de la época, como Virginia Woolf. Aquí conoció a Marie Annis, una refugiada de guerra con quien contraería matrimonio y tendría a su primer hijo, Matthew Huxley. El matrimonio se trasladó a Italia e hizo diversos viajes por todos los continentes, que quedan plasmados en sus obras. Después de esto, se trasladaron a Los Ángeles y su mujer murió. Él volvió a casarse con una pianista italiana llamada Laura Archera. Finalmente murió debido a un cáncer bajo los efectos de LSD. LSD es una droga que él pidió que se le suministrara ya que tenía grandes conocimientos en el mundo de las sustancias psicotrópicas. A modo de curiosidad, Huxley, tras terminar sus estudios, ejerció como profesor en Eton College, que es una institución de gran prestigio en Inglaterra. Aquí también asistió Orwell y coincidieron, siendo Huxley tutor de francés de Orwell. Entablaron una gran amistad, ya que ambos compartían intereses por el género distópico y llegaron a intercambiar cartas, como la que vemos a continuación, en la que Huxley agradece a Orwell por haberle enviado una copia de 1984 y también comparte su punto de vista acerca de esta. Bueno, ahora vamos a pasar a cubrir uno de los principales puntos de esta presentación, que es la comparación entre la ficción y la realidad. En Un mundo feliz se nos introduce al Soma. El Soma es una droga suministrada por el Estado a los ciudadanos que consiste en la principal fuente de felicidad de la sociedad, ya que calmaba, sedaba y, más importante, distraía cuando se tenían pensamientos más complejos de lo común. Con esto permitía al gobierno controlar completamente a la sociedad, ya que así prevenían la posibilidad de una rebelión popular. El consumo del Soma lo podemos comparar en la actualidad con el consumo de antidepresivos y ansiolíticos, que surgieron en los años 50
casi 2 décadas después de la publicación del libro. El descubrimiento de la isoniazida, que era un tratamiento para la tuberculosis, dio lugar al nacimiento de los antidepresivos cuando se comprobó que en su consumo el estado de ánimo de los pacientes mejoraba notablemente. Así se hizo un cambio en su fórmula y se dio lugar a la ipromicida, que es considerada el primer antidepresivo. En los últimos años, el consumo de antidepresivos y también de ansiolíticos ha aumentado de manera notable. Atendiendo a un estudio realizado por el Ministerio de Sanidad, podemos notar este incremento desde 2010 hasta 2021. Y vemos que es más sobresaliente desde 2012 hasta 2014 y desde 2019 hasta 2021. Bueno, otro de los conceptos que se nos introduce en la obra es el método Bokanovsky. El método Bokanovsky consiste en la obtención de varios individuos a partir de un solo óvulo. De hecho, se habla incluso de la obtención de mellizos, pero en lugar de en parejas, en decenas o incluso en veintenas. Esto es un claro ejemplo de la clonación. La clonación, tras un largo periodo de investigación y de experimentación, pues en 1996 se logró por primera vez clonar a un mamífero a partir de una célula adulta. Estamos hablando de la clonación de la oveja Dolly, que fue dirigida por el británico Ian Wilmur. Y a continuación, pues vemos una foto de la famosa oveja Dolly con Wilmur. Procedemos al análisis de nuestra segunda obra, 1984, escrita por George Orwell y publicada en 1949. Orwell nos introduce una sociedad que está dominada por el Southing. El Southing es un partido político totalitario caracterizado por la manipulación de la información y el control total de la población mediante la vigilancia. Para conocer el mensaje que Orwell trata de transmitirnos con esta obra, debemos saber algunos acontecimientos importantes sobre su vida. Orwell nació en la localidad india de Motiari en 1894 y murió en Los Ángeles, California, en 1950. Pasó sus primeros años en Bengala y se trasladó a Inglaterra para terminar sus estudios, pero volvió a la India formando parte del cuerpo de policía imperial. Durante este periodo de su vida, él desarrolló un odio hacia el imperialismo británico. Sus ideologías son importantes ya que se ven plasmadas en su obra. Volvió a Europa y contrajo matrimonio con Eileen O'Shaughnessy, con quien adoptó un niño que sería su único hijo, Richard Horatio Blair. Después de esto vino a España por motivo de la Guerra Civil Española, formando parte de las Brigadas Internacionales. Pero después de esto se incorporó a la división Lenin del POUM, del Partido Obrero de Unificación Marxista, y adoptó una posición contraria a los totalitarismos comunistas y al estalinismo, pero manteniendo una posición socialista. Finalmente murió debido a un cáncer, como hemos dicho, en 1950. A continuación podemos ver una foto de Orwell con otros militantes del POUM durante su estancia en España. Procedemos a la comparación de la ficción y la realidad y nos encontramos con el término de la neolengua en la obra. La neolengua era el idioma oficial en Oceanía, que es donde transcurre la acción de la obra. Bueno, pues esta consistía en una reducción del diccionario y en una manipulación del lenguaje, para así poder reducir la capacidad de los ciudadanos de pensamiento y evitar la transmisión de ideas heréticas en contra del partido. Hoy en día podemos encontrar este tipo de reducción del lenguaje en los emoticonos, que están muy presentes en nuestro día a día durante nuestra comunicación mediante mensajería instantánea. Los emoticonos surgieron por primera vez en 1999 en Japón. También encontramos diversos procedimientos gráficos y fónicos, como el uso de siglas, acrónimos o símbolos, aunque realmente la función de estos es la economización del lenguaje en cuanto a tiempo y espacio. Siguiente, encontramos el Ministerio de la Verdad. En la obra, el Ministerio de la Verdad es una institución encargada de manipular la información y tergiversarla de acuerdo a los intereses actuales del partido. Hoy en día podemos encontrar este tipo de desinformación en las fake news. ¿Y qué son las fake news? Bueno, son noticias falsas creadas deliberadamente para perjudicar a una ente o a un individuo concreto. Debido al auge de las redes sociales, la propagación de este tipo de noticias es mucho más sencilla, lo que hace que el número de personas que creen en estas sea mayor. Por último, encontramos al hermano mayor. El hermano mayor es el mayor representante del partido y se dice que está constantemente vigilando a todos los ciudadanos. Esto lo hace mediante telepantallas y micrófonos y en cualquier momento y en cualquier lugar.
Hoy en día no nos libramos de este tipo de control debido al uso de dispositivos móviles, las redes sociales o el Big Data mediante las cookies. A todos nos ha aparecido el típico mensaje de la política de cookies cuando entramos en una página web. ¿Pero realmente sabemos lo que es? Bueno, pues las cookies son unos ficheros de información que ciertos navegadores guardan en nuestro portátil o en nuestros dispositivos y al que las páginas web pueden acceder. Esto tiene sus beneficios ya que garantiza una experiencia en Internet mucho más personalizada, pero también estamos ofreciendo nuestra información y nuestros datos de manera gratuita. A continuación podemos ver una imagen de cómo el hermano mayor espía a la población mediante telepantallas y aquí el mensaje de cookies que todos conocemos. Cabe hacer una mención a los inventos que Orwell describe en sus obras y que encontramos vigentes en nuestro día a día. Uno de ellos es la telepantalla que ya hemos mencionado anteriormente. Consistía en una placa metálica que podía ver y oír, así garantizando el control total de la población. Además de esto, no se podían apagar bajo ninguna circunstancia y estaban constantemente emitiendo información y contenido de interés del partido, como noticias de guerra o marchas militares. Hoy en día el equivalente más similar a la telepantalla que encontramos son los asistentes virtuales como Siri de Apple, Alexa de Amazon o OK Google de Google. Estos, además de ofrecernos un montón de funciones distintas, están constantemente atentos a todas las acciones que realizamos. También encontramos los sistemas de reconocimiento facial, que están muy vigentes en distintas sociedades, como por ejemplo en China, donde son utilizados en supermercados, en carreteras o incluso en las clases para controlar el rendimiento de los alumnos. Otro de los inventos que Orwell describe es el habla-escribe, que consiste en un micrófono que detecta la voz humana y la transcribe al papel. Hoy en día contamos con diversas aplicaciones de transcripción como la búsqueda por voz de Google o los mensajes de voz de WhatsApp. El primer sistema de reconocimiento de voz surgió en 1953, como vemos, posterior a la publicación de la obra en 1949. Aquí podemos ver cómo son utilizados los dispositivos de reconocimiento facial en la sociedad china, aquí en este caso en un supermercado. Bueno, finalmente podemos concluir que tanto Huxley como Orwell se adelantaron a su época prediciendo el uso de antidepresivos, la videovigilancia o la clonación. Con esto podemos decir que los avances tecnológicos dominan cada vez más nuestra sociedad mediante dispositivos de control y vigilancia muy sutiles, lo que hace es que nosotros no seamos conscientes de lo que se está ejerciendo sobre nosotros. Finalmente, podemos decir que la sociedad digital en la que nos encontramos y a la que cada vez estamos avanzando nos aleja cada vez más de esa utopía y de ese futuro ideal que se nos promete y nos acerca más a la distopía. Me gustaría darle las gracias a mi tutor, Rafael González, por acompañarme en este camino y brindarme su apoyo y su paciencia, y también a mis padres y a mi hermano, por creer más en mí de lo que yo misma lo he hecho. Muchas gracias por su atención y con esto llegamos al final de mi presentación. Si el tribunal tiene alguna pregunta, estaré dispuesta a responderla. Bueno, Julia, enhorabuena. Gracias. Te digo lo que le he dicho antes a Ángela. Te di la clase el año pasado, te doy clase este año y creo que ahí estoy delante. Hay una gran alumna y una gran investigadora. Entonces, te doy mi enhorabuena. Y quería preguntarte, porque el proyecto lo centras en Un Mundo Feliz y en 1984, pero hay más obras distópicas. ¿Por qué nos puedes decir el título de alguna obra distópica más y por qué has elegido Un Mundo Feliz y 1984? Bueno, pues yo principalmente quise enfocarme en las obras distópicas del siglo XX, ya que es lo más cercano a nosotros, y sí que hay diversas obras de este siglo distópicas, como por ejemplo Fahrenheit o El cuento de la criada, que también son muy aclamadas. Pero siempre se realiza la comparación entre estos dos libros, ya que, bueno, sí que fueron los más relevantes en su época y debido a los autores, y ambos tratan el futuro pero de distintas maneras. Orwell lo hace más basándose en el pasado y en los totalitarismos y en lo que él había vivido, y Huxley lo hace de una manera como un poco más futurista. Entonces, aunque ambos tratan lo mismo, lo hacen de manera bastante diferente. Muy bien, muchas gracias.
Pues nada, Julia, enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Yo te quería preguntar, ¿tú crees que tu generación estaría dispuesta a acceder a un Estado totalitario si tuviera sus necesidades cubiertas? Yo realmente creo que en la actualidad nos encontramos con una generación que sí que es un poco conformista. Entonces, sí que es cierto que realmente con todo el tema de las redes sociales y todo eso, sí que, por ejemplo, estamos muy enganchados a eso y realmente estamos siendo controlados, que es lo que sería en un estado totalitario. Y somos conscientes de ello, pero realmente no le damos tanta importancia. Entonces yo pienso que sí. Nada. Bueno, Julia, pues por mi parte me ha gustado bastante la presentación, la verdad. Creo que el tema es complicado, es profundo y no es nada fácil. Me gusta mucho la comparación que estás haciendo continuamente de distopía a realidad. Y bueno, cosillas, quizá la bibliografía, pues haberla referenciado, cosillas que puedes mejorar, los pierdes fotos, digo, ¿vale? También para los que vienen de futuro. Y te quería preguntar, en tu opinión, ¿cuál es el avance más peligroso para los ciudadanos? Me refiero a la libertad de los ciudadanos, en tu opinión. Bueno, pues realmente yo creo que sí que el tema de libertad viene un poco con todo este control del que estamos hablando y todas los avances tecnológicos que nos prometen realmente una sociedad en la que todo sea más cómodo y más fácil, pero realmente es esto, estamos siendo controlados y somos conscientes de ello. Entonces, por ejemplo, últimamente, pues con todo el tema de la inteligencia artificial, todo esto del chat GPA, ¿no?, que ha salido recientemente, pues sí que vemos que está siendo cada vez más avanzado y eso, pero yo creo que sí que llegará un momento en el que el control sobre nosotros será total en cuanto al acceso que tiene, digamos, las clases más poderosas a nuestros dispositivos y a las redes sociales. Entonces pienso que será sobre algo relacionado con este tema. A vosotros.